asistir a este evento. Sé que para algunos no era muy fácil, tienen otras labores, otras materias, no tenían clase, etcétera, etcétera, y bueno, sacaron de su tiempo para poder venir a apoyar este evento. El evento no tiene otra intención diferente a poderles presentar otras perspectivas y otras miradas un poco más generales, diferentes a la psicología. Digamos, la psicología es una disciplina, pero nosotros trabajamos fenómenos, objetos de análisis que también son analizados desde otros lados. ¿Listo? Entonces, pues este es el objetivo, ayudarnos a ampliar un poco esa mirada y también ver a otros profesionales, a otras personas que vienen trabajando estos temas que son importantes para nosotros los psicólogos. ¿Listo? Hemos tenido, les pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, Juan ya nos está tratando de ayudar. Sin embargo, pues vamos a dar inicio a la presentación, ¿listo? Porque si no, se nos acaba el tiempo. La presentación tiene una durabilidad de 1 hora. Al finalizar vamos a hacer preguntas o inquietudes que ustedes tengan al respecto. La mayoría tienen que haber leído el capítulo 8 de Maritza Romero, que es sobre participación. Eso es una parcial. Entonces, si no lo hicieron, se los recomiendo muchísimo. Y ustedes ya saben que leer a Maritza Romero no es muy complicado. Entonces, para que avancemos en ese tema. Les voy a presentar a Jorge. Él es Jorge Sánchez. Jorge es psicólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en investigación social interdisciplinar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y actualmente está haciendo un doctorado en estudios sociales, también en la Universidad Francisco José de Caldas. Y el doctorado que está haciendo lo está haciendo con el tema de participación. Entonces Jorge es una persona que ha venido no solamente desde el doctorado, sino desde antes, en su labor como profesional, pero también académica, estudiando, analizando el tema de participación, con diferentes poblaciones y desde diferentes perspectivas. Entonces, él va a ser una persona que nos puede ayudar a pensar este tema de participación que es tan importante, ¿listo? Que es tan importante. Entonces, los voy a dejar con Jorge. Bombardeenlo de preguntas, a él le gusta hablar mucho, ya se van a dar cuenta. Entonces, si usted no le pregunta nada, va a ser muy difícil callar. Entonces, por favor, participemos bastante con él. Vamos a empezar la exposición y la presentación mientras Juan nos ayuda. Una vez esté la presentación, entonces Jorge va a utilizar sus ayudas visuales. ¿Listo? Entonces, bien, Jorge, te presento a los estudiantes de Psicología Social 3. Bueno, buenas noches. Qué pena nuevamente estar en el mural. Ya una profesora también nos pues, no porque ella quisiera seguir teniendo una actividad y no se pudo aprobar todo esto, pero eso no sea impedimento pues, para esto. Primero, pues, agradecer a Leonardo la invitación. Me parece una buena oportunidad para expresar pues, una serie de ideas y reflexiones que he venido dando respecto al tema de la participación ciudadana o la participación en general. Ya vemos pues, como algunas diferencias respecto a considerar como el tema de la participación sola y otras cosas pensando como participación ciudadana. Allá atrás están escuchando bien o creen necesario el micrófono, más o menos. Por favor, cierren bien la puerta. Bueno, la realización de esta charla pues me parece que llega en un buen momento. Creo que es uno de los temas, la participación es uno de los temas coyunturales, dadas las circunstancias en las que está pasando el país, con todo este tema de los acuerdos de paz. Lamentablemente, digamos, nuestra historia
la vivimos o la conocemos de una manera muy fraccionada, y no la historia del conflicto armado la conocemos de manera muy fraccionada por lo que nos llega de manera inmediata a través de los noticieros o de los programas de opinión o de lo que dice la gente en la calle, pero no en su trasegar histórico, ¿sí? Y se nos olvida que el problema realmente de las guerrillas en Colombia, como ha sucedido también en otros países en Latinoamérica, tiene de fondo un problema de participación, precisamente, ¿no? De reconocimiento de unas ciertas personas con unos ciertos intereses y unas ciertas necesidades, por favorecer a unos ciertos grupos políticos o unas élites gobernantes y a unas clases sociales y a unas familias también en este país, como ha sucedido también en otros países en Latinoamérica. Entonces, ese conflicto armado se deformó, y ahora de ese conflicto armado conocemos pues todo lo que, digamos, los efectos de la guerra en sí mismo, ¿no? Entonces, sabemos de las masacres, sabemos de los atentados, sabemos de los muertos, pero no sabemos qué fue lo que originó el conflicto, o tenemos una idea muy lejana de ese conflicto, que incluso es una idea también lejana para los que en esa época vieron cómo nació el conflicto. Y excepto, digamos, a las personas que vivieron el conflicto, todas estas personas ya vinculadas con la guerrilla misma, saben de dónde nació, ¿sí? Pero básicamente fue favorecido por las mismas desigualdades sociales, pero también en la forma en que esas desigualdades fueron tramitadas. Entonces, los campesinos, ¿sí?, que armaron las primeras guerrillas en nuestro país, eran personas desconocidas o invisibilizadas en sus necesidades, en su participación política, ¿sí? Entonces, todo esto, no me voy a detener mucho en eso, pero es una invitación para leer el conflicto armado, no en la lógica solamente de este momento histórico de la paz, de una paz de silenciamiento de fusiles, pero que tiene que, digamos, trasciende más allá al tema de la participación en política y el derecho de hacer política en este país. Entonces, ahorita, por ejemplo, la discusión de que si la guerrilla de las FARC y los guerrilleros movilizados deben tener participación en política, no debería ser puesto en discusión solamente por el hecho de que cometieron delitos y no debería ser la oportunidad para ser presidente o senador o lo que sea, sino ya no vamos a entrar al debate, a la confrontación armada, sino al debate de las ideas, ¿sí? Y en las ideas pues vamos a discutir, y obviamente lo que gana son los argumentos, no quien dispare más o quien mate más al enemigo, ¿cierto? Entonces, entraremos a una lógica diferente. Alguien decía, no recuerdo exactamente el autor, que la política es la continuación de la guerra por otras vías. En este caso yo quiero decir una cosa muy importante. Cuando se habla de la desmovilización, por ejemplo, no se está hablando de una desmovilización en sí mismo, sino una forma de movilizarse de otras maneras, ¿sí? O sea, no quiere decir que las FARC se desmovilicen como grupo, ¿sí? Seguirán siendo, quizás las FARC o el movimiento político que ellos consideren, ¿sí? Lo que pasa es que se van a movilizar de otras formas. Entonces, la dejación de las armas no implica una desmovilización per se política, ¿sí? Políticamente siguen siendo interlocutores y van a ser ahora más interlocutores que cuando lo eran antes, cuando estaban empuñando un fusil. Entonces, cierro aquí la intervención, que no tiene otro propósito que, pues, que cada uno se cree pues, su propio concepto en esta pugna, en este momento polarizada entre los que hablan en favor del plebiscito y otros que no. Pero ojalá pues cualquiera, así sea la visión que tenga, pueda ejercer su derecho al voto. Y este tema del voto en particular me da la entrada para hablar de la participación en lo que venía a contarles. Entonces, cuando les decía que la participación, digamos, se habla de una participación ciudadana, pero yo hablo de una participación. En términos de la participación ciudadana, entonces, ¿qué significa ciudadanía? Entonces el término tiene su origen en la ciudad. La ciudad era, digamos, el centro político por excelencia en la época griega, ¿sí?
luego ya se constituyeron los estados y la ciudadanía era, digamos, ejercida por las personas de la ciudad, ¿sí? En la época en donde la cuna de la democracia, que es Grecia, los ciudadanos eran todos aquellos, digamos, habitantes de esa ciudad, excepto los esclavos, que es un contrasentido para, digamos, para la democracia, porque, digamos, considerar a las personas esclavas es algo que va en contra del sentido de la democracia, ¿sí? El ciudadano básicamente es un ser libre, un ciudadano libre, ¿sí? Que ejerce autónomamente por su propia voluntad su derecho a, ¿sí? Un derecho. Entonces, la ciudadanía se refiere a la condición de los sujetos, hombres y mujeres, miembros de una comunidad organizada bajo un sistema político en la que su membresía les da derechos y les confiere obligaciones. Cuando se habla de ciudadano en un sistema político democrático, se está hablando de un sujeto que tiene derechos, pero que también tiene una serie de obligaciones, ¿sí? Y en eso no me voy a detener mucho, pero pues se habla de los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Los de tercera generación vienen a ser todos estos derechos sociales, ambientales, colectivos, ¿sí? De los que habla también la Constitución Nacional. El concepto de política como organización de la sociedad bajo ciertas estructuras de poder o como un conjunto de acciones que permiten alcanzar y ejercer el poder. Lamentablemente, en un país como este, donde la política ha sido tan manipulada, y de eso hablaremos ahora, la política se suele confundir con un tema de mero proselitismo. Entonces, a mí no me gusta hacer política, a mí no me gusta meterme en política, ¿sí? Pero realmente las acciones de cada uno de los sujetos, cuando conviven en conjunto con otras personas, terminan siendo formas de política, porque son formas de organizarnos, ¿sí? La política es una forma de organizarnos. ¿Para qué? Pues para entendernos, para acceder a unos recursos, para repartir los recursos y sobre todo para una cosa muy importante en el tema de la política, que es el poder, para ejercer un poder, ¿sí? Entonces, el ciudadano es la persona que forma parte de una comunidad política. Ahora, estamos transitando a la noción de un ciudadano global. Les decía al principio que el ciudadano era ciudad, ¿sí? El ciudadano después pasó a ser Estado, parte de un Estado, entonces podemos hablar de ciudadanos colombianos, ¿cierto? Pero cuando nos vamos de este país y nos vamos a otro país, ¿dejamos de ser ciudadanos colombianos? Así estemos en otro país, no dejamos de ser ciudadanos colombianos. De hecho, una visa nos representa, una cédula, lo que sea, un documento de identidad nos representa y nos dice, somos colombianos. ¿Perdemos nuestros derechos en otro país por estar en otro país como colombianos? No, ¿cierto? Entonces hay una serie de instituciones como las embajadas, ¿sí? Los consulados, donde nosotros como ciudadanos podemos ir allá a reclamar unos servicios, unos derechos como ciudadanos colombianos, ¿cierto? No perdemos esa ciudadanía, unos derechos. Pero resulta que estamos transitando a entender no solamente que el ciudadano es ciudadano por ser parte de un Estado, sino porque somos ciudadanos en tanto, así sea de donde sea, usted tiene unos derechos, ¿sí? Como ser humano, que se le confieren por el hecho de ser humano y que no los pierde en ninguna parte del mundo, ¿sí? Entonces, digamos que es una ciudadanía global, ¿sí? Hay un libro que estaba leyendo de Oakley Hub que habla, dice ciudadano económico, ciudadano del Estado, ciudadano del mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá vemos esa gran afluencia de extranjeros que vienen y pasan por aquí, también muchos colombianos que se van a otros lugares del mundo y adquieren derechos también que no tienen de pronto en sus propios países, pero que se los da el Estado colombiano. Por ejemplo, hace poco salió una noticia de una señora venezolana que tenía unos hijos que trajo aquí y los traía en un estado de desnutrición. Y por ser venezolana no se le dejaron de dar sus derechos a la salud de los niños y se les atendió en un hospital colombiano, ¿cierto? Estamos hablando también de un ciudadano económico. O sea, la ciudadanía no se ejerce solamente políticamente, en el sentido de que no solamente soy ciudadano porque doy un voto, o que participo en unas elecciones, o porque me postulo un cargo público, sino también soy un ciudadano económico porque estoy en una situación de intercambio, ¿sí? En el capital, intercambio de mercancías, intercambio de conocimientos, intercambio de culturas, de saberes.
¿Sí? Bueno. ¿Qué significa la participación ciudadana? Si ya hablamos de qué es ciudadanía, ¿qué es la participación ciudadana? Es la oportunidad que tiene una persona para incidir en el ordenamiento social, en tanto la sociedad de la cual es parte reconoce su condición de ciudadano del Estado. O sea, cuando hablamos de que un ser, una persona, tiene el derecho a participar en el futuro de su nación, en las decisiones que le afectan, estamos hablando de que le estamos confiriendo el derecho a la participación, se le está reconociendo que es un ciudadano no solamente portador de unos servicios, o más bien digamos un beneficiario de unos servicios del Estado, sino una persona que puede activamente participar en las decisiones que comprometen esos servicios, pues, y los beneficios que ese Estado le debe dar. Se trata de una participación en el ámbito de los asuntos públicos cobijados por el Estado y su forma de gobierno. Entonces, a propósito de la participación, pues la participación uno podría entenderla también como unos ciertos niveles de participación, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en unos regímenes autoritarios la participación pues va a ser mínima, ¿cierto? Porque son decisiones que se toman de manera absolutamente vertical, son decisiones que se toman en la punta de la pirámide, y debajo todos los demás son declarados súbditos, solamente obedientes a las disposiciones de una gran autoridad. Por eso hablamos del autoritarismo, ¿cierto? Cuando hablamos de una democracia, entendemos, entre comillas, y muchas veces se queda en el papel solamente, en que la democracia extiende esas decisiones, el ámbito de las decisiones y la capacidad de decidir a todos los que son declarados ciudadanos de ese Estado, ¿sí? Entonces, por supuesto, los ciudadanos colombianos podemos votar aquí en Colombia por candidatos colombianos, ¿cierto? Lo que no podrían hacer los extranjeros votando, a menos de que tuvieran una doble ciudadanía, una ciudadanía colombiana, votar por candidatos aquí. O nosotros irnos a votar a otra parte por el presidente de Estados Unidos, lo que sea. ¿Sí me va a entender? Entonces, la participación ciudadana se da en el ámbito de los asuntos públicos cobijados por el Estado y su forma de gobierno. Y hay niveles de participación que difieren según esos sistemas políticos, entre sistemas sumamente autoritarios y sumamente democráticos. ¿Qué características reúne un orden social que posibilita la participación ciudadana? Entonces, estructura de poder del Estado y el marco legal que sustenta la participación. Ahorita vamos a hacer un análisis de eso. Las herramientas formales de participación y los mecanismos que garantizan esa participación. Un entorno social favorable en el que existan libertades, oportunidades y capacidades para ejercer la participación. Y me detengo en estos tres puntos en este sentido. Cuando uno habla de la participación y habla de las estructuras de poder, se queda en un análisis de tipo sociológico, del derecho, de las ciencias políticas, ¿cierto? De las herramientas formales, también está hablando de ciencia política. Entonces, usted quiere saber cuáles son los mecanismos de participación existentes en Colombia, entonces usted llega y mira la Constitución Nacional y una serie de leyes y decretos que instrumentalizan todas esas formas de participación. Pero cuando hablamos de un entorno social favorable, quiere decir que todo esto, que es formal, básicamente se puede quedar en el papel si esas condiciones no se han dado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que en la historia del conflicto, otra vez volviendo al tema, muchas veces existe el voto, todo el mundo tiene derecho a votar, pero vaya a ver si puede ir a votar a un pueblo allá donde estaban hace unos años. Ya, qué alegría poder decir esto y ojalá lo podamos decir de aquí en el futuro, donde hacía unos años, entonces los paramilitares o la guerrilla o grupos al margen de la ley, como se llamen, cohibían a la gente para ir a ejercer su derecho al voto, ¿cierto? Entonces sí, muy bonito en el papel, pero ¿cuántos podían ir a votar? O por lo menos votar libremente por el candidato que quisiera, o en blanco si quisiera. Muchos les decían, este es el candidato, y ahí verás si no vota. Entonces las historias, son muchas las historias de personas que eran identificadas porque de repente tenían una visión diferente y encontraban que había un voto en blanco y pues el primero sospechoso era ese mechudo de allá, ¿cierto? De pronto el expositor. Sigamos. ¿Por qué se dice que la participación es la base del sistema democrático? Entonces, ¿qué es democracia? ¿Quién sabe cuál es el origen de la palabra democracia? ¿Qué es demos? El pueblo,
Exacto. ¿Sí? Entonces entendemos, la democracia es el sistema digamos, de poder del pueblo, ¿cierto? La democracia. ¿Sí? Entonces, sea de manera subordinada o autónoma, el ciudadano es la percepción estatal de la persona y por lo tanto la ciudadanía es uno de los elementos vertebrales que definen el Estado. Gobierno del pueblo, el pueblo es gobernado, ciudadanos como súbditos, no. Allí, cuando se habla de democracia, no es ser visto el ciudadano como un súbdito, sino como una persona que participa y que incluso ese mandato de su participación en colectivo es la que genera una relación en inversa. No es el presidente el que manda, no debería ser así, lamentablemente es así. No es el presidente el que manda, es el pueblo soberano el que tomó decisiones y elige unos representantes. ¿Para qué? Si se llama representante, ¿qué debería ser? Represente los intereses de ese pueblo que lo eligió como su representante, como su líder. Pero no quiere decir que ese líder se tome las atribuciones de mandar y tomarse el poder y ya estoy aquí arriba, ya me eligieron, ahora yo soy el que mando y decido por ustedes. ¿Cierto? No debería ser así, lamentablemente suele pasar. El gobierno del pueblo, el pueblo es quien gobierna, se cumple la voluntad de los ciudadanos en conjunto, siempre y cuando esta voluntad no perjudique la dignidad humana. Democracia formal. La democracia formal, entonces la participación limitada de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, al voto. ¿Sí? Cuando hablamos de democracia formal, hablamos de que hay unas normas, ¿sí?, que se quieren es, muchas veces lo que pasa es lo siguiente, que prevalece el dispositivo o la metodología. Entonces, a la gente le dice, las formas de participación son estas. Entonces le pone las 8 o 10 cosas allí normalizadas y le dice, así se tiene que participar. Resulta que la participación no se reduce solamente a las alternativas dadas por esas normas. Hay diferentes formas de participación. Por eso yo no quiero quedarme en este punto de la participación ciudadana, entendido desde lo formal, sino la participación entendido como una conducta humana, y por eso me parece relevante estar hablándole a colegas psicólogos o psicólogos en formación, porque la participación es una conducta social. Y allí, para terminar, entonces hablamos de una democracia participativa, que es la acción efectiva de los ciudadanos que tienen diversas formas de influenciar el poder y de ejercerlo. Poder ciudadano, definición del destino de vigilancia de la ejecución del gasto público, por ejemplo, es una forma de hacer poder ciudadano, pero hay más, y vamos a hablar de eso. ¿Bajo qué principios es posible la participación ciudadana? Que la participación es un derecho, que hay una igualdad supuesta ante la ley y la justicia de todos los seres, digamos, todos los sujetos que son sujetos de ese Estado, que hay un respeto a la diversidad y a la pluralidad junto a su promoción. La Carta Magna dice que somos un Estado democrático, un Estado social de derecho, ¿sí?, que es democrático, que es plural, ¿sí? Ahí está en papel muy bonito, vamos a ver si es cierto. Las instituciones deben estar al servicio de las personas, y uno pregunta, ¿y no al revés? Las personas al servicio de las instituciones. Entonces ahí también viene la lógica del funcionario, ¿no? Hay funcionarios que funcionan en defensa de las instituciones, pero nosotros también deberíamos estar, en tanto defendemos las instituciones porque nos defienden a nosotros, ¿sí? Cuando la gente habla mal de la policía, ¿sí?, ¿por qué habla mal de la policía? ¿Por qué puede hablar en un momento dado mal de la policía? Porque no cumple su servicio para el cual se supone que esa institución está instituida, ¿sí? Entonces, puede haber, digamos, un boicot contra la policía, o protestas contra la policía, o contra cualquier institución, ¿sí?, porque no cumple su servicio. Pero, de lo contrario, sí, no está haciendo mal, haría un ciudadano no defender las instituciones, ¿cierto? Pues si la policía lo está haciendo bien, porque yo no puedo ir a defender a la policía como ayer o antier, que una moto por allá en uno de esos arroyos en Barranquilla, entonces la moto de la policía se quedó ahí, entonces un ciudadano llegó y lo vio ahí y dijo, tal vez ni siquiera pensando en que es policía o no, si no es un ser humano con un problema, lo ayudó, ¿cierto? Pero así podríamos defender las instituciones. La ciudadanía debe defender las instituciones siempre y cuando estas estén respetando, defendiendo y promoviendo los derechos de los ciudadanos y prestando los servicios para los cuales fueron creadas. Cuando esto no ocurre, la obligación de los ciudadanos es denunciarlo, ¿cierto? El bien público o el colectivo debe estar por encima del privado. Estos son supuestos, ¿no? No los vamos a discutir, aunque cada uno de ellos podría ser discutible, entre si se realiza o no. Los bienes públicos son para el uso responsable del común de las personas, no para el usufructo y beneficio exclusivo de nadie, otra cosa que se puede poner en cuestión.
El Estado debe proteger a los ciudadanos en su integridad física y psicológica y en sus bienes privados y colectivos. Los ciudadanos, así como merecen unos derechos, o tienen unos derechos por el hecho de ser ciudadanos, también deben asumir las obligaciones frente a los demás, las instituciones y su entorno. No se obliga a nadie a participar, ¿sí? Hay gente que ahorita, como muchas veces se considera que el termómetro para la participación solamente es el voto, las elecciones, dice, los colombianos no participan en Colombia. Salen las elecciones, los colombianos no participan porque no salen masivamente a votar. Entonces ha habido gente que dice, no, hay que poner obligatorio el voto en Colombia. ¿Sí? Hay cosas que hablan de eso, pero ya se le quita la lógica a uno de los principios de la participación y la democracia, y es la voluntariedad, la autonomía del sujeto, ¿cierto? Y no se discrimina a nadie por participar o por no participar. O sea, pues igual si no participa, pues no lo va a meter en la cárcel por no participar. ¿Por qué? Porque es una decisión autónoma, es su voluntad. ¿Listo? No, eso no, pero solamente para que lo recuerden, esto es parte de, no se lo va a leer, esto es parte de, digamos, de la cultura ciudadana, de todas las cátedras, de las competencias ciudadanas que se enseñan. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Entonces se los enseñan a repetir, y cuántos de esos de verdad conocemos porque hayamos tenido la experiencia de hacerlos, ¿no? Bueno, me imagino que muchos de ustedes votaron, pero que ese plebiscito, muchos de ustedes hasta ahora están escuchando el término en la realidad y se van a enfrentar a un plebiscito, que es el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, revocatoria de mandato, etc. Esos son, digamos, los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Pero, yo estuve trabajando en la alcaldía local de Engativá casi 4 años, en el observatorio local de Engativá, que se proponía como un espacio para fortalecer la participación ciudadana. Yo nunca había tenido no sé si sería la suerte o según cómo se lea, suerte o mala suerte, lo que sea, de trabajar en lo público, solamente en ONGs, en lo privado, pero de allí digamos que se alimentó muchísimo más el interés de analizar el tema de la participación, pero no en esta lógica de las formalidades, porque lamentablemente, si ustedes lo ven, montar cualquier mecanismo de estos de participación ciudadana exige unos costos enormes de tiempo y dinero. O sea, yo no sé cuánto vale el plebiscito, pero seguro que un ciudadano de una localidad de estas, así como la que yo trabajaba, cualquier ciudadano en el campo, pues no va a montar un plebiscito, no tiene recurso económico para eso, ni tiene tiempo ni de pronto ni siquiera los conocimientos suficientes para montar una cosa como esas. Son grandes aparatos económicos los que montan por eso, o sea, financiados por el Estado, o quien va a levantar firmas para la revocatoria de un alcalde, pues necesita aunque sea para las fotocopias y eso son muchísimas las que se necesitan para eso según el cociente electoral y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es una demanda impresionante de tiempo. Cuando, por ejemplo, se estaba haciendo esto del derecho al agua, lo estaba montando Petro, iniciando su administración, uno veía las cartitas por todos lados y un poco de gente, pues poco no tampoco, pero varias gente, me imagino que le estaban pagando un al día para levantar las firmas. Vaya a ver si un solo individuo levanta las 250.000 firmas que se necesitarían para una cosa como esas o más, ¿cierto? Entonces se necesita mucho recurso y tiempo. Entonces, de muchas formas, la participación ciudadana en esos mecanismos de participación existentes son dispositivos demasiado difíciles para acceder a ellos y muchas veces muy difíciles para entender por el común de las personas. O sea, de aquí no quiero hacer que levanten la mano para no avergonzarnos, yo lo levantaría, pero no les va a avergonzar a ustedes. ¿Cuántos conocen los mecanismos de participación ciudadana y saben cómo funcionan? Y luego ustedes no son ciudadanos de aquí, de Colombia, pues deberían conocerlos, ¿sí o no? El voto, por ahí es. ¿Sí? Ahora, y estamos hablando de universitarios, que supongo yo, no sé, por caras puedo ver que hay muchos primiparantes. Se ven muy jóvenes. Entonces, pero bueno, pueden estar en séptimo, no sé, no pregunté eso de entrada, pero seguramente pues uno diría, pues usted no sabe que es de la universidad, ¿cierto? Imaginen mucha gente que va a participar o que digamos tiene una iniciativa de participar en todo este tema político, en lo formal, ¿sí? Que no ha pisado ni siquiera un colegio.
Entonces, lamentablemente, ¿sí? Y yo lo vi, había muchos sujetos con muchas intenciones, con mucha voluntad para participar, hacer parte de las decisiones que le competían o le afectaban en su localidad, y se veían de una vez por el lenguaje que se utilizaba para la participación y esos mecanismos desplazada o marginada los procesos de participación. Ya de entrada, ese lenguaje y tanta burocracia y trámite ya negaba la oportunidad a la persona para ingresar a eso, ¿sí? Entonces, yo creo que ya es hora de pensar en otras formas la participación. Entonces, la participación, decía antes, es una conducta. Es una conducta. Y como conducta, ¿qué le pasa a la conducta? Pues es maleable, ¿cierto? Es susceptible de ser enseñada, desaprendida, castigada, censurada, ¿sí o no? Todo eso que hablamos en psicología. Lo que pasa es que yo no soy tan psicólogo ya. Sinceramente, yo soy de esos psicólogos rebeldes de la psicología, pero no, ustedes sigan. No se desanimen. Nos veremos las caras discutiendo algunos puntos. Pero la participación es una conducta, ¿sí? La participación, quitándole ese apellido ciudadana, significa un encuentro con el otro, ¿sí? La participación es una interacción con otros necesariamente, es una conducta social. Usted no puede decir, yo participo, estoy viendo televisión, yo participo, estoy participando. A menos de que hubiera una lógica interactiva, entonces usted llama, sí señor, no sé qué, mire, yo quiero opinar al respecto, ¿cierto? Ahí hay una interacción, ¿sí? La participación es una conducta social interactiva. ¿Pero por qué se da? Entonces, aquí hay una serie de ideas sobre qué es la participación. Tomar parte en un asunto, establecer una posición frente a algo y manifestarla. Usted se puede quedar callado, y ahí no está participando. Usted está enterándose de cosas, pero no dice nada, no interactúa. Involucrarse activamente en discusiones sobre asuntos de interés público o colectivo. Aquí el interés público no es el interés solamente de los asuntos de lo público, hablando desde una estructura política, sino de lo colectivo, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros podríamos aquí decidir, bueno, hagamos una vaca para ir a comer algo, para que traigan empanadas, hagamos una vaca. Y otro dice, no, pero yo no quiero empanadas, traigan dulces. Entonces ya está una interacción por un asunto que nos interesa a todos sobre lo que deberíamos comer en este momento, en este espacio, ¿cierto? Entonces aquí hay una discusión sobre un asunto o interés público colectivo. Asistir o hacer presencia en un evento, sí, ustedes les van a preguntar mañana, ¿usted participó en ese evento? Ah, sí, yo estuve ahí, ¿sí? Yo escuché a ese señor allá hablando una locura sobre la participación, ¿cierto? Se creó una opinión. Digamos que hay niveles de participación, en este caso es una participación que se queda en una escucha, es una participación activa en el sentido de que usted también está elaborando unas ideas allí en su mente y que seguramente, como pasa en todos los procesos de educación, usted no sale siendo el mismo. Esa es una esperanza, ¿no? Si no, entonces aquí. Elegir entre opciones y tomar decisiones respecto a asuntos de interés común, afirmar o apoyar causas políticas y sociales, realizar o tomar parte de acciones que tienen un propósito de transformación en un contexto social determinado, oponerse mediante diferentes acciones, y aquí en realizar o tomar parte de acciones que tienen un propósito de transformación en un contexto social determinado. Yo, precisamente, el motivo de mi investigación en este doctorado que acabo de empezar tiene que ver con las formas alternativas de participación, ¿sí? O sea, las formas no estructuradas o formalizadas por unas condiciones legales del Estado ni nada de eso. Entonces uno ve gente, alguna vez, después de una experiencia pues, que me impactó mucho, me encontré con una señora en un foro sobre participación que se había contratado por la Universidad Nacional y la alcaldía local negativa, pero eran más o menos unas 120 personas y a veces de las charlas más informales que usted tiene aprende cosas muy interesantes. Para eso siempre uno tiene que tener el oído súper despierto, ¿cierto? Y arriesgarse en una interacción con otros. ¿Sí? No interacción solamente con el académico que se supone que sabe o el político que tiene poder, sino con la gente normal y corriente. Y ahí yo me encuentro unas cosas impresionantes. Entonces había una señora que justo yo me senté ahí al lado y empezó a hablarme. Entonces me contaba que ella conocía al alcalde local desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Y que habían hecho unos procesos con jóvenes que muy interesantes, pero que lamentablemente ella pues, estaba ya pendiente de que le dieran unos recursos para hacer algo que ella hacía antes y ya no lo ha hecho. Y yo decía, bueno, ¿y qué dice usted, señora?
Lo que pasa es que yo antes organizaba unos campeonatos y con las tiendas y eso, y con la gente del sector, yo reunía plata para los premios, para los niños que estaban aquí, y entonces reunía a todos los niños, hacía concursos de, bueno, no sé si ustedes han jugado esa vaina, pero Jermis, ¿sí? Ah, bueno, bien, estamos bien, ya me siento hablando de historia patria. Pero Jermis, que canicas, que no sé qué, que trompos, todas esas cosas. Que allá hacía campeonatos de eso y pues obviamente reunía mucha gente, ¿sí? Muchos niños interesados y eso. Pero se les dio una vez la idea de pedirle recursos a un gobierno local y entonces le empezaron a decir, bueno, usted tiene que llenar la ficha de BIM. ¿Quién sabe qué es una ficha de BIM? Nadie sabe. Y no esperaba que lo supieran. La ficha de BIM para la formulación del proyecto, que montar un presupuesto, que las actividades, que no sé qué, ¿sí? Entonces, eso le enredó el paso y se quedó sin hacer nada más. Y después se desgastó. Y lo lamentable del asunto es que estas estructuras, estas formas, digamos, formales, valga la redundancia, limitan esa iniciativa y la voluntad de la gente. Yo me acuerdo, y eso sí que es historia, parte de la verdad, cuando yo tenía por ahí unos 8 años, yo vivía en Soacha, en el límite entre Bogotá y Soacha, en un barrio que se llama Río 13. Me acuerdo, ¿alguien vive por ahí? No. Sí, pero sí existe. Y fue un papa. Entonces resulta que yo me acuerdo, en esa época, la gente se organizaba para jornadas de limpieza del barrio. Y los niños, y las mamás y los papás, ayudábamos a barrer, a pintar el frente de la señora al lado, no era mi frente de la casa, pero pintábamos allá, le ayudábamos a barrer aquí, recoger las piedras, la basura, ¿sí? En el 84 más o menos, con los primeros diálogos que hizo Belisario Betancourt con las FARC, me acuerdo que la paloma de la paz, y todos pintaban la paloma de la paz, ¿sí? Y entonces vamos a recoger la basura y pasaba un camión, que entonces que el señor tenía un camión, una volqueta, entonces el señor llegaba y ayudaba y tal. Entonces había unos lazos de solidaridad y colaboración, ¿sí? A eso es lo que yo llamaría una participación activa, autónoma, a la autogestión, ¿cierto? Lamentablemente, la forma en que está concebido el Estado nos está construyendo una mentalidad más de cliente, usuario o beneficiario, que es diferente a una, digamos, a una de sujeto político en el sentido estricto, digamos más denso y más grueso de la palabra, ¿sí? O sea, un sujeto que toma decisiones, que se organiza autónomamente con otros, ¿sí? Ahora usted va a barrer la cuadra, usted va a poner a barrer la cuadra, o al frente, ¿qué hace usted? ¿O qué hace el ciudadano, este ciudadano, ahora? ¿Qué hace? Pues supone que con lo que paga el recibo, ¿cierto? Está contratando el servicio del aseo. Entonces, usted puede hacer sencillamente lo siguiente. Usted es un ciudadano muy bueno, porque usted paga los servicios, ¿cierto? Y el Estado es muy bueno porque los da, ¿cierto? Y usted puede entrar a su casa con la tranquilidad de haber pagado sus recibos, ahora los puede pagar por internet, ya menos interacción para que ya no tiene que ir al banco, ya no tiene que juntar con la gente para hacerlo, ¿sí? Usted es un usuario y beneficiario nomás. Y puede que ni siquiera conozca a la señora de al lado o la de arriba del apartamento o la de abajo del apartamento. Es muy posiblemente eso, ¿sí? Porque estas formas de concebir a los sujetos como usuarios, clientes o beneficiarios nos han eliminado una forma, digamos, están reconstituyendo la forma de interacción de nosotros también y unos lazos de seguridad. Pero, por fortuna, eso no pasa en todo lado. La historia, ¿quién pertenece a una junta de acción comunal? ¿Quién sabe que es una junta de acción comunal? ¿Alguien que levanta la mano? ¿Nadie? Bueno, no, que la defina. Pero, ¿o quién sabe que es un consejo de propiedad horizontal? O la administración del conjunto. A la reunión de la administración del conjunto, ¿cierto? ¿A qué se reúne la gente a hablar en una administración de conjunto? Que el parqueadero, que los perros hicieron popó, que hay unos chinos que salieron por allá a medianoche a jugar, que el vecino de la bulla, el que no ha pagado la administración, ¿cierto? Esas son las discusiones de los tiempos modernos.
de los que viven en conjunto, nunca viven en conjunto, pero sé eso porque pues, la buena alcaldía es una pelea de todos los días. Y bueno, eso está pensando en televisión. Eso me entera. Te cuento. Listo. Entonces, en las juntas de acción comunal eran espacios, todavía existen, no sabía, ¿sí? Son objetos del museo ya. Sirven para contar una historia de cómo era precisamente la participación. Precisamente para la Engativá estábamos haciendo la investigación, bueno, estaba yo haciendo la investigación sobre la historia de Engativá. Entonces me encontré con un libro sobre la historia de un barrio que se llama Palo Blanco, ¿sí? Que queda por ahí cerquita de las ferias. Hay libros que cuentan la historia del barrio. Les contaban que la Junta de Acción Comunal, que en ese momento no había agua, ¿sí? Que entonces que a la gente le tocaba ir a un pozo. Entonces resulta que había una señora que era líder y que esta señora líder entonces empezó a hablar con un político, entonces el político le trajo el acueducto y el alcantarillado al barrio Palo Blanco y después entonces que bueno, que ayuden con unos boticos y tal. Entonces esa clientela debe estar, o sea el sujeto político que somos nosotros, que fueron también nuestros antepasados, la clientela no viene de ahorita, por solamente con unos servicios, sino también una clientela, digamos, de lo que acostumbramos a llamar el clientelismo. O sea, tú votas por mí y yo te ayudo, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Vota por mí. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, el sujeto político ha sido tratado o como cliente en una mediación de yo pago mi servicio y tú me lo das, ¿cierto? O yo voto por ti y tú me das el favor, pero eso es histórico, eso es largo aliento, ¿sí? Entonces, ya como falta muy poco, y vuelvo al tema de las conductas, pues hay que desaprender mucho de las conductas políticas. Entonces, es nuestra responsabilidad, primero que todo, porque antes de ir a enseñar, pues el primer estudiante es usted. O sea, primero, digamos, que tiene que transformarse es cada uno de nosotros, ¿sí? Para poder ayudar a transformar prácticas políticas de otros, porque entonces estaríamos en la absoluta incoherencia entre nosotros y lamentablemente muchas veces se pone entre como que la papita, ¿sí? O la dignidad, ¿sí? Lamentablemente para los psicólogos y psicólogas en formación próximamente serán los profesionales que van a trabajar en los diversos escenarios públicos que no son solamente los escenarios de una institución pública, ¿sí? Sino que van a trabajar en un colegio, en una universidad y todo eso, ¿sí? Que quieren reconocer a un sujeto como, digamos, válido, y no porque sea la vigilante o la señora de los tintos, su esencia y su persona vale menos que el gerente de la empresa o el director del colegio o el director de la universidad. Que su voz también es necesaria, que es válido. Pero a veces, lamentablemente, y esto lo dejo ahí, pero no se desanimen, el psicólogo se vuelve, o el profesional de las ciencias sociales que se enfrenta a estos espacios, se vuelve como una especie de bisagra. Por un lado están las demandas de una estructura jerárquica que te dice, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Como al psicólogo, al antropólogo que contratan, o al sociólogo que contratan para que hable con los indígenas, como alguna vez me dijeron, pero yo sí dije, primero mi dignidad, para que hable de los indígenas para que se ocupen ahí, porque es que ahí va a ir un pozo petrolero. Entonces te dice, ¿papa o dignidad? ¿Ya? Entonces les dejo esa para que tengan pesadillas, para que sueñen un futuro mejor y miren a ver cómo desde su posición de psicólogos, ¿sí? Hay mucho más que decir de la participación, obviamente, pero el tiempo no alcanza. Lo que dijo Leonardo es cierto, ya lo acaban de demostrar. Yo hablo mucho, pero es dejar como esa semillita de la reflexión, ¿sí? Y seguirlos invitando a participar de estas experiencias, de enriquecer sus conocimientos, porque quien tiene más enriquecido su conocimiento y tiene más abiertos los oídos y los ojos para ver lo de los demás, aprende más y se vuelve un sujeto, digamos, más clave en la participación. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a abrir unos minuticos para, no sé, que quiera preguntar algo que le haya quedado de lo que Jorge pues muy amablemente nos ha comentado.
Entonces, no sé si haya alguna pregunta, inquietud u opinión frente al tema de participación. ¿Qué formas de participación hay? Desde lo normativo, lo formal o... Cualquier cosa. Bueno, precisamente no me diapositiva que no avancé por el pero bueno, formas de participar. A ver, hablemos de escenarios de participación. Este es uno, ¿no? Este es un escenario de participación. Ayudemos a dar respuesta a eso desde la experiencia de cada uno. ¿Sí? ¿Quiénes sienten que aparte de ser estudiantes o de una universidad, digamos, están interactuando en otros contextos donde están involucradas decisiones con otras personas? ¿Quiénes creen eso? Levanten la mano. Díganme un espacio cualquiera. En el trabajo, en la casa, ¿cierto? En la familia, en las asociaciones de sordos, organizaciones comunitarias, organizaciones de base. Digamos, los escenarios son supremamente variados porque estamos compartiendo, digamos, nuestras ideas y nuestras reflexiones con otros y compartimos, digamos, también necesidades, intereses. Entonces, las formas de participación yo diría que son demasiado variadas, no puedo decir infinitas, creo que infinito en lo humano tampoco hay nada, pero sí son muy variadas. Entonces, digamos, hay formas de participación incluso ahorita que son de las TICs, de las tecnologías de la información. Entonces, ¿alguien ha sabido algo de Avast o de Change.org? ¿No? Son páginas, son organizaciones que manejan el tema de firmas para oponerse, o para, digamos, son activistas sociales que hacen todo su activismo a través de Internet. Es una forma de participar, ¿cierto? Entonces, son formas de manifestar opiniones o dar apoyos o respaldos o posiciones frente a otros. Entonces, pues, digamos, me podría ayudar con la diapositiva, pero son muchísimas. Entonces, no se agotan solamente, lo importante de conocer esto es, o de reconocerlo más bien, es que no se agotan solamente en las que te dan, las herramientas que te da el Estado o una misma organización. Por ejemplo, en las empresas se supone que deberían haber comités de convivencia, comités de salud y todo eso, pero porque si, o sea, digamos, hay un problema de convivencia y el comité de convivencia no sirve pues, para que sea mediador de los problemas digamos, laborales que yo tengo con el jefe o con otro compañero, entonces no hay nada que hacer. ¿Será que no hay nada que hacer? No, pues deberá algo que hacer. Yo por lo menos yo no me quedo en eso, yo digo, no, yo manifiesto mi oposición o mi insatisfacción frente a que sea. O sea, yo no me, porque el dispositivo no sirva, entonces me quedo callado. O sea, imagínense esto, o sea, las movilizaciones, ustedes de esa historia conocemos a veces más la historia ajena o digamos de otros países, no es ajena, también de otros seres humanos, del apartheid, de la segregación en Estados Unidos, ¿cierto? Las poblaciones negras no tenían las mismas formas de participación, o sea, digamos, no tenían el acceso, no eran ciudadanos al estilo de los ciudadanos blancos, ¿cierto? Entonces, la forma de movilización, como si ellos las limitaban, no podían votar, no podían acceder a la universidad, pues ellos ¿qué hacían? Pues hacer acciones de tipo político. Entonces, yo me siento en esta silla, entonces habían sillas para blancos y negros allá atrás. No, pues yo me voy a sentar en esta silla. Entonces empezó todo el tema de la movilización no violenta, ¿no? Y la desobediencia civil, que eso no es nuevo. Pero son formas de participación, ¿sí? De manifestar una idea. Los que cogieron un fusil también lo hicieron por eso. Pues que no es la forma, que con eso afectaron a otros, pero también era formas de participación, una forma de manifestación. ¿Sí? Lo dejo, ¿no? Sí. Es que yo creo que la participación en nuestro país se ha visto sesgada desde la educación, desde que nosotros estamos en los colegios, porque yo siento que la participación es como un negocio, en el hecho de que el sistema pretende que nosotros no tengamos tanto conocimiento en lo que
gente o participe a través de lo que tú dices, participe a través de, yo participo si me dan un tamal o algo así, pero no porque realmente sea de conocimiento general. Todo lo que tú dices de las participaciones, la estructura formal, las estructuras formales, uno imagina si se va a poner a saber qué es todas esas cosas que dicen, no, vamos por allá, o a veces uno dice en conjunto, no, que ya se hablé, y ese tipo de cosas hacen que la participación disminuya porque uno no la conoce, pero no la conoce porque la participación no tiene una evaluación, un sistema de seguimiento, quién la vigila, quién ve que el pueblo colombiano si realmente participe o que tengan conocimiento de todos los métodos de participación desde que estamos en el colegio, porque no hay una materia que nos enseñe los métodos de participación y cómo ejercerlos. Entonces por eso creo que no van a permitir, porque hay un poder más grande que está muy alto, en el que no va a permitir que nosotros quizás podamos participar de la manera que deberíamos participar, porque si lo hacemos quizás nos demos de cuenta que nosotros vamos a perder. Sí. Bueno, mira, tocas un punto muy interesante con respecto a la educación, o sea, ¿qué es el de la educación? ¿Sí? Como muchas cosas de la vida, yo diría que casi todas, la participación se aprende participando. ¿Sí? O sea, es un ejercicio de aproximarse al hecho de participar para saber cómo participar. O sea, hay, incluso yo lo escuchaba, nunca escuchaba el término, pero decían que habían participólogos. Los participólogos eran personas que sabían moverse en todos los espacios. Había unos viejitos súper expertos que estaban en el comité de esto, el comité de esto, el consejo de esto, la mesa de esta, en todo lado estaban. ¿Sí? Se sabían, no empezaba a veces el colegio, se sabían las normas de papá, pero también tenían unas mañas. Entonces empezaba con el edil, bueno, ayúdeme, que no sé qué, que la beca, ¿sí? Bueno, un poquito más que el tamal, ¿no? De pronto vale su voto más que el tamal, la beca, el puesto, no sé qué, la ayuda para mi hija, la casilla, no sé qué, ¿sí? Pero es lo que tú dices, se vuelve parte de una transacción, ¿sí? Un negocio. Que termina, la gente piensa, mira, yo de verdad lo lamento muchísimo en parte de esto, pero eso pasa, o sea, lo vi, y de pronto ustedes lo han visto. Allá era la discusión por las sudaderas para los viejitos. Sudaderas para los viejitos, así, personas mayores, pero los viejitos. Entonces los viejitos, entonces, vamos a hacer 7.000 sudaderas. Entonces los ediles estaban, eso les brillaba los ojos, porque los viejitos les decían, bueno, no es sudadera, pero ya saben, toca votar por este concejal, por este edil, no sé qué, ¿sí? Y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que el señor venda su voto? Pues no porque la sudadera valga 50.000 pesos y 50.000 pesos, no, nada, sino que venda, porque es que no, el voto no debería ser vendible ni siquiera porque le den una casa o porque le den un viaje, nada, ¿sí? Porque es como vender un principio. O sea, ¿quién vende un principio? O sea, diga, voy a hacer una pregunta, ¿quiénes son hinchas de Millonarios aquí? A ver, les voy a hacer una pregunta, a los hinchas de Millonarios, lo que sea, yo soy hincha de Santa Fe. Entonces, ¿quién de ustedes, mejor dicho, le voy a dar 100.000 pesos al que se vuelva hincha de Santa Fe siendo millonario? Y seguro, de pronto sí, pero de pronto dice Majola, usted está haciendo aquí pistola aquí. Pero hay gente que está más dispuesta a vender su voto que a vender el hecho de ser hincha de un equipo. Que finalmente, pues ser hincha de un equipo pues puede ser irrelevante finalmente. O sea, pues, para el jugador de fútbol que se cambie un equipo a otro y resulta de Millonarios después de Santa Fe, lo que le importa que es comer. Sí, o sea, usted no está viendo por la camiseta, no está por eso. ¿Cierto? Entonces los principios no se venden, pero lamentablemente esos ejercicios de manipulación se dan porque en la educación no se dio desde el principio unos valores muy fuertes en la sociedad. Nuestros valores se volvieron como objeto también de intercambio. ¿Sí? Hoy soy del polo, mañana soy de cambio radical. Hoy soy conservador, mañana liberal. Es un asunto de conveniencia, pero ni siquiera de ideología o de convencimiento propio de una forma de hacer país, ¿sí? Sino el beneficio personal. Nos falta mucha cultura política, pero eso se hace con la educación, y la educación de la participación se hace participando. Muchas veces lo que pasa es que en la participación, bueno, yo aquí estoy hablando, pues yo soy el que vino a hablar, ¿no?
¿sí? Pero pues otra cosa sería que vamos a tomar una decisión en conjunto. Entonces, muchas veces la participación, digamos, la gente se desgasta en los niveles de participación y no van a la asamblea. ¿Por qué? Porque siempre son los mismos hablando. Y siempre la pelea de este señor con este. Se quedan ahí peleando y uno ahí. Y uno también, uno ya que quiere hablar y no lo dejan hablar. Siempre son los mismos. Se apoderan de la palabra. Entonces, esos ejercicios que son un desconocimiento también de las necesidades de otros y que la otra también tiene voz. Y a veces el que habló, y habló solamente una vez, dijo algo tan importante o mucho más importante que todo lo que dijeron y solucionó un problema. Pero ni siquiera por eso dejan de hablar tanto. Vamos a dar la palabra acá, allá y terminamos acá. Chicos, qué pena. Breve, George, breve. Necesitamos cerrar. Acá. ¿Cuál es la diferencia entre participación y colaboración? Ven, no lo he pensado. No, mira, lo que pasa es que, a ver, yo creo, a ver, no creo que sean necesariamente, son palabras diferentes, pero no creo que haya una diferencia entre la lógica de lo que significaría colaborar, participar colaborando. ¿Sí? Por ejemplo, hay una desgracia en este momento, ¿sí? Y un poco de gente sale corriendo de aquí de este edificio. Pues no sé, que se va a caer, que es un incendio. Y unas personas quedaron atrapadas. Entonces, unos deciden huir y otros deciden ayudar. ¿Sí? Entonces, yo diría que hay quienes quieren colaborar e incluso participan colaborando y haciendo una acción efectiva. Como por ejemplo, digamos, las personas que ahorita tienen una cosa que se llama manos, la escuché hace poco, me invitaron a participar en eso. Precisamente. O manos unidas, algo así, para darle comida a las personas de la calle, que habitantes de la calle. Entonces hay una discusión también grandísima, ¿no? Entonces, esa gente no se puso a decidir, a demandar al Estado y protesto porque a las personas de la calle no les dan comida, sino que actúo, ¿sí? Tomo una decisión de actuar. No delego en otro la acción, ¿sí? Cuando hablamos de una colaboración, también hablamos de una colaboración activa o una participación activa también, ¿sí? Es que no delego en otros la acción que quisiera para ese entorno, para esa sociedad, sino que yo la tomo yo mismo. Y yo creo que la colaboración es ya, digamos, una acción activa, es como una, digamos, podríamos participar tomando decisiones desde aquí, de escritorio, lo que sea, para decirle a otros que hagan. Cuando hablamos de una colaboración, yo podría decir que es una colaboración, una participación, digamos, activa en la que quieres tomar tú la acción por tus propias manos. Lo haces. Sí, exacto. O alguien o un colectivo. Hacia atrás. Bueno, pues es que la participación era una conducta. Yo estoy muy de acuerdo con ella cuando dice que la participación nos enseña desde el colegio. Pero si nos ponemos a ver, es que nos enseñan desde la familia. O sea, niños de pequeñitos le están diciendo no opinen, no hagan. Si nosotros llegamos a una universidad y decimos tenemos tal punto de vista y vemos que los que están arriba en la universidad nos dicen no, eso está mal, usted no, o sea, está mal que piense como yo pienso. Y esta universidad piensa así, si no le gusta, entonces lo sentimos. Entonces es muy fuerte, si la sociedad como que tampoco colabora mucho en ese sentido y es desde niños que lo hacen. Entonces cuando no hay un incentivo, o sea, una conducta que se está diciendo, listo, reforcémoslo, que la gente defienda lo que quiere, lo que piensa, es muy difícil que cuando uno crezca lo haga. Bueno, a ver, yo también he tenido la oportunidad de ser hasta de representante, no sé por qué me pasa. Representante. Uno no puede simplemente tener una actitud absolutamente crítica o criticona o rebelde frente a las cosas, porque simplemente ver la autoridad, o sea, la autoridad yo creo que sí es necesaria, de cierto modo, no es la autoridad de tomar las decisiones por otros, ¿sí? Sino una autoridad que ayuda a organizar o que es veedor de ese orden establecido, ¿sí? Por ejemplo, en esta universidad, o sea, ¿cómo discutir que hay una estructura de rectores y profesores? No, pues entonces vengan y hagan la clase otros. Ustedes son estudiantes y hay profesores.
como el rector y la señora Los Tintos, cada uno cumple un rol en esa estructura, ¿sí? Cuando se pone en entredicho esa estructura es cuando la estructura no es funcional, no le sirve. Pues, ¿para qué sirve el rector si no toma decisiones? O los profesores no vienen, o no saben, ¿sí? Entonces la autoridad no es simplemente una investidura o un nombre, una formalidad en un papel, sino es algo que, digamos, remite una acción, a una función concreta, ¿sí? En el caso de la familia, pues, a ver, yo tengo un hijo, ¿sí? Y entonces yo no le puedo decir, si mi hijo se está tomando así mirando para un abismo, allá él, papi, no va a tirar, y yo, pues, no, pues, tú eres el todo, mi hijo. No, llega un punto en que, si él no lo analiza por su propia autonomía, por su propia, digamos, conciencia, el peligro ya no lo advierte, pues ¿cuál es mi postura como padre? Pues mi hijo, venga para acá, si no me hace caso, lo jalo con la correa. No, mentira, lo jalo con la correa. No, mentira, eso también. Es un hijo muy particular, sí salió a mí, entonces es difícil, ¿sí? Muy parecido, entonces ya comprenderán. Pero entonces la cosa es que o sea, yo creo que lo que, como decía Amartya hace Nobel de Economía en el 98, hablaba de las libertades, capacidades, oportunidades. A todo el mundo, o sea, lo que hay que ampliar son las libertades, las oportunidades y las capacidades para que cualquier persona pueda ejercer su autonomía, ¿sí? Su capacidad de pensar por sí misma. Pero para pensar por sí misma, no vas a tener una actitud, digamos, de criticón, sino una actitud crítica es entendiendo lo que pasa. O sea, uno no puede simplemente criticar cómo funciona, no sé, Transmilenio, ¿sí? Que porque no llega a toda hora y vacío a todas las estaciones. O sea, pues, a ver, pues es que no es para usted solamente para que usted se siente, sino es para que se sienten otros, ¿no? Entonces no pida cosas inverosímiles, que no se le van a dar. Entonces, la participación exige un conocimiento y un reconocimiento de condiciones, ¿sí? No le podemos mandar caviar a los niños de La Guajira, pero hay que mandarles comida, ¿cierto? Para que se nutran. Entonces yo me puedo hacer aquí una manifestación y queremos caviar, cuando lo importante es la necesidad básica que hay que llenar, ¿cierto? O sea, y una cosa muy importante, nosotros como seres humanos somos sujetos inconformes, incompletos siempre, ¿sí? Inconformes, absolutos. Entonces, hoy tenemos comida, entonces, hoy comemos frijoles, arroz, y ayer no habíamos comido nada, y todos los días estamos comiendo, y después dice, no, pero solamente frijoles, no, pero venga, ¿por qué no van a enterar? O caldo, lo que sea, ¿sí? Entonces, queremos algo más siempre. Yo estuve hace poco en una parte en La Guajira, me fui solo, con un retiro como espiritual, de los curas, de chamanes, yo solito. Entonces yo veía a todos esos europeos que llegaban, esa gente, y me puse a hablar con unas cosas de de Inglaterra, ¿no? En mi mal inglés, regular inglés, yo decía que llevaban 6 meses por América Latina, ¿no? Que fuimos esperados de 21 años. ¿Cuántos de aquí? Yo conocí otro país hasta hace 6 años, sí, seguro, 7 años. Pero ¿cuántos de aquí a los 21 años han viajado por todos los países de Europa? Esa gente ha viajado por todos los países de Latinoamérica. Y no se conoce la historia de Latinoamérica tampoco. O sea, solamente son lugares muy bonitos, muy particulares. Gente chiquita, morenita. Entonces, ahí no es eso. Entonces, yo en mis reflexiones que hice allá dije, esa gente persigue lo que quiere porque tiene lo que necesita. Persigue lo que quiere porque tiene lo que necesita. Nosotros estamos persiguiendo lo que necesitamos. Es muy difícil en las condiciones que estamos perseguir lo que queremos. Pero persigue más lo que tiene más posibilidades de perseguir lo que quiere el que se arriesga a aprender, a educarse, a ver que el horizonte no es solamente las paredes o las montañas que te rodean esta ciudad, sino que hay un mundo muy grande de posibilidades al que tienes derecho a acceder. Gracias.